Hola a todos, les mando un saludo, un fuerte abrazo. Este día quiero compartir con ustedes, como siempre, algo muy importante basado en la Escritura, basado en lo que vemos en estos tiempos y que yo sé que muchos hermanos pueden percibirlo y verlo con ayuda del Espíritu Santo. De otra manera no se puede discernir estas cosas, Quiero alertar a los hermanos, a la iglesia, quiero alertar también a los pastores, muchos pastores que están participando de esto, y que estemos alerta porque realmente estas cosas que dijo el Señor Jesucristo están sucediendo el día de hoy. Así que espero que con la ayuda de Dios, de su Espíritu, esta palabra sea de beneficio para tu vida y sea de beneficio para salvación. Yo te quiero hablar de hoy acerca de esta fraternidad religiosa en la que vivimos el día de hoy, en este siglo XXI, y que es una de las cosas en las que se nos alerta por medio de la Escritura. Vamos a empezar con unos textos, como siempre. Quiero empezar con yo sé que lo conocen muchos, pero vamos a compartir varios más. Dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: también debes saber esto, dice Pablo a Timoteo, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Cuando la Escritura habla aquí de hombres, no se refiere específicamente al sexo masculino. Está hablando de hombres y mujeres con estas características. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Qué dice aquí la Escritura? Esta Escritura no creas que es para los impíos. Esta Escritura no es para los pecadores. Esta Escritura, quiero decirte que fue escrita para la iglesia. Estas cartas son dedicadas a la iglesia. Estas cartas van dirigidas a nosotros, la iglesia. Y está diciendo Pablo aquí que lo peligroso de esto, Pablo no diría que es peligroso si estuviera hablando de gente del mundo, porque la gente del mundo así es. El incrédulo así es, así éramos antes. Pablo habla de esto peligroso porque está hablando de estas gentes que estarán dentro de la iglesia. Dice aquí abajo en el versículo 5 que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Según la traducción en el griego, en estas escrituras, la piedad significa dos cosas. Una de las definiciones de piedad es misericordia, es compasión, es ayuda, etc. La otra definición de piedad es la obediencia, la honra a Dios, una devoción a Dios. Entonces, si tomamos esas traducciones, veremos que dice aquí Pablo a Timoteo: tendrán apariencia de piedad. O sea, tendrán apariencia de que son siervos, tendrán apariencia de que son devocionales, tendrán apariencia de que son devotos, a Dios, en adoración, haciendo oraciones en voz alta, en una adoración tremenda. Tú los vas a ver con apariencia de piedad, pero realmente son lobos vestidos de ovejas. Realmente son gente que tiene apariencia, que lleva una doble vida, y que esta gente, aún así, está enseñando el día de hoy en las congregaciones, y muchos son partícipes de todo esto. Vamos a ir más adelante. El Señor Jesucristo nos dijo esto en Mateo 24, versículo 11. Dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos predicadores se levantarán y engañarán a muchos. Así lo dice la Escritura hablando de su iglesia. El Señor Jesucristo empieza a hablar de la iglesia, de la tribulación, en el contexto de estos versículos, y dice que muchos falsos se levantarán y engañarán a muchos. Vemos que dice aquí en Ezequiel, capítulo 13, versículo 22. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, dice el Señor, y fortalecisteis las manos del impío, para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole, ¿qué dice ahí? Ánimo. Esto es una verdad que está pasando el día de hoy.
¿Por qué Dios me puso en mi corazón este tema? Porque es una verdad, una realidad que está pasando el día de hoy. El día de hoy muchas congregaciones están enfocadas en crear una fraternidad. Están enfocadas en crear un centro de amistad, un centro de convivencia, un centro de fraternidad, pasando por alto la palabra de Dios, pasando por alto el consejo de Dios, pasando por alto el propósito de la Escritura, que es salvar almas, que es confrontar el pecado, dar convicción a los hombres para el arrepentimiento, para la salvación. Todo esto lo han pasado por alto con tal de crear una fraternidad, un grupo religioso. Fraternidades como los masones, como muchas otras sectas. Esas son fraternidades, ayuda mutua. Ahí, sin importar que vayan en contra de Dios, la iglesia cristiana de hoy en día se está convirtiendo en una fraternidad religiosa. Como dice aquí esta palabra, engañaron, entristecieron al justo con sus mentiras, motivando, animando al impío y no, para que no se aparte de su mal camino. ¿Qué quiere decir esto? Mira, yo te voy a platicar una vez. Por ejemplo, cuando se predica la gracia. A la gente se le predica una gracia equivocada. Una gracia en la cual ya no se menciona el arrepentimiento, no se toma en cuenta la obra del Espíritu Santo en una vida de una persona. Es una falsa gracia donde muchos, empezando por la cabeza de esa iglesia, son practicantes del pecado y enseñan conforme a sus concupiscencias, como dice también Pablo a Timoteo. Enseñan conforme a sus pensamientos y sus concupiscencias. Vamos más adelante. Según Timoteo 3:12 al 15 dice: y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Pero los hombres malos e impostores, está hablando de los engañadores, irán de mal en peor, y lo dice aquí, engañando y siendo engañados. Le dice Pablo a Timoteo: tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos va a llevar a la salvación? La palabra de Dios, las sagradas escrituras, nos enseñan la verdad de Cristo Jesús y nos enseñan la verdad del camino recto de Dios para la salvación. El día de hoy, en esta fraternidad religiosa, se han enfocado en estudiar otro tipo de documentos, otro tipo de libros, han desechado la Escritura, han desechado la palabra de Dios. No se habla de la obra de Dios en una vida, no se habla del arrepentimiento, para que la gente no se vaya a ofender. No quieren confrontar el pecado, para que la gente no se ofenda y se vaya a la congregación. El día de hoy, los dirigentes religiosos se han enfocado en engrandecer una congregación con personas, no en ganar almas para Cristo. Quieren ganar hombres y cazan hombres, dice la Escritura, como si tendieran redes y cazaran cualquier animal. Así cazan a los hombres, dice la Escritura, con engaño, con lisonjerías, haciendo una fraternidad, un grupo simplemente de amistad religiosa, llevando a todos a la perdición y al engaño. Ezequiel 13:10 dice así: sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. Y uno edificaba la pared, y aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Si tú lees el contexto de esta escritura, está hablando de los falsos profetas, de los engañadores, cómo engañan al pueblo, cómo muchos también son partícipes de esto. Están edificando, sí, están recubriendo estos muros con lodo para cubrir las paredes, pero ahí dice el Señor una palabra más adelante: yo haré caer una lluvia torrencial, una tormenta que derribe toda su cobertura de sus muros, que derribe sus muros, dice la palabra. Haré caer sus muros de engaño, diciéndole a mi pueblo paz, y no hay paz. Haciendo una fraternidad, una amistad, ayuda mutua, ganando a las personas por los sentimientos, haciéndoles caer bien, no cayéndoles mal, no ofendiéndoles, teniendo actividades, un club social. A la gente le gusta eso. Pero muchos conocen las verdades de la Escritura. Muchos conocen las verdades acerca del juicio. Muchos conocen las verdades acerca de la ira de Dios. Muchos conocen las verdades acerca de la salvación, del arrepentimiento, de la fe. Pero muchos no las predican, porque no quieren que la gente se vaya a ir de la congregación, no quieren que la gente se ofenda, porque no aman a Dios. No aman a Dios. Son aborrecedores de Dios. Son aborrecedores de lo bueno.
Ellos mismos están en el engaño, dice la Escritura. Ellos mismos están en sus propias pasiones y deseos. Y como no aman a Dios, mucho menos podrán amar a esas almas para decirles la verdad, para llevarlas al camino recto de la salvación. No lo harán. No lo harán. Es muy delicado lo que está pasando el día de hoy. Quiero compartirte, por último, este versículo, este pasaje. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 al 5, dice así: porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. Dios es testigo. Esta palabra es muy clara y muy contundente para hacernos saber a todos aquellos que predicamos el Evangelio quién nos ha llamado a la predicación. Nosotros somos discípulos de Cristo, llamados a predicar el Evangelio, no como para agradar a los hombres, sino siendo aprobados por Dios, sino para agradar no a los hombres, sino a Dios. Dios que prueba nuestros corazones, y no usamos lisonjería, ni encubrimos avaricia, ni queremos gloria de hombres, dice el versículo 6. No buscamos gloria de nadie. Todos aquellos dirigentes que buscan un interés, que tienen un interés económico o social o el que sea, es un evangelio corrupto. Eso lleva a corrupción, y tarde o temprano, como dice Ezequiel, serán derribados sus muros, para que vean que yo soy el Señor, dice la palabra. ¿Qué engaño el día de hoy en este siglo XXI? ¿Qué engaño en este siglo XXI? No se está trabajando para edificar a la iglesia de Cristo. No se está trabajando para ganar almas. Pareciera que se está compitiendo por una fraternidad religiosa, queriendo ganar más número de personas que llevar a las almas a la salvación. Qué delicado y qué duro es esto, pero son cosas que había dicho el Señor Jesucristo y que las dijo para que aquellos que estamos caminando estemos alertas y no seamos engañados. Apártate, hermano. Apártate tú, hermano. Si estás predicando cosas que no debes predicar, engañando a la gente. Si estás tú siendo partícipe de una fraternidad religiosa, pasando por alto el engaño, pasando por alto la veracidad de la palabra de Dios. Tú, hermano, que aún sabiendo que las cosas están mal en esta congregación, que se predica mentira, que se practican cosas que no son conforme a la Escritura, y aún tú eres partícipe conociendo la palabra de Dios, qué indolente es que una persona sabiendo, conociendo la verdad de la Escritura, sea partícipe en todas estas mentiras y fraternidades religiosas que están llevando a la perdición. Yo te invito a que medites en esto. Te invito a que medites en esta gravedad, que con la ayuda de Dios puedas verlo. Te apartes, tu hermano pastor, si está siendo partícipe de esto, y tu hermano, que conoces la verdad y que no alentas a tus hermanos. Tú serás de alguna manera responsable por participar en todas estas cosas. Voltemos a la senda antigua, voltemos a la Escritura, voltemos a Dios, a su palabra, al camino angosto que lleva a la salvación. Que este mensaje te sea de mucha bendición, que este mensaje te ayude a meditar sobre esto. Pídele ayuda a Dios. Yo deseo que el Señor te bendiga y que nos ayude en este camino angosto. Y el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Un abrazo a todos. Hasta luego.